por pago, Señor, a nuestra vida, Padre, y recuperar, Señor, nuestra integridad, Señor, en el nombre de Jesús, nuestras vidas mismas, Señor, porque estábamos reos, Señor, del pecado y de la muerte para siempre. Pero al conocerte a ti hemos alcanzado nosotros, Señor, el perdón de nuestros pecados y hoy hemos sido restituidos, Señor, a una nueva vida, a la vida, Señor, en ti, a la vida en el Espíritu, a la vida Zoe, Señor, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. No tenemos, Señor, cómo pagar tanto favor, Señor. Solamente, Padre, hay gratitud en nuestros corazones por esas maravillas, Señor, que tú has hecho para con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que el día de hoy, Señor, tu palabra sea enviada al corazón de cada uno de nosotros. Venga tu revelación, Señor, y no nos vayamos, Señor, de igual manera que como llegamos, que nos vayamos llenos, Señor, de tu presencia, llenos de tu palabra, y llenos, Señor, del apocalipsis en nuestra vida, Señor, de la revelación, Señor, sobre nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Que esta palabra, Señor, salga para sanar, Señor, para restaurar, para salvar, Señor, para restituir, Señor, en el nombre de Jesús, para levantar, Señor, para dar ánimo. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, Señor amado, y que hoy podamos ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Te lo suplicamos, que aun aquellos que puedan escuchar, Señor, este mensaje en algún momento de su vida, Señor, a través de los diferentes medios, Señor, de comunicación que existen, Señor, sea para edificación de ellos, sea para el levantamiento y sea para el anuncio de buenas nuevas de salvación sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, hoy nos disponemos a recibir tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor, y que la misma cause en nosotros un fruto a 100 por 1, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien, hemos estado hablando, platicando con usted con respecto precisamente a esta panorámica, a este panorama de qué es lo que el año, la profecía proclamada, anunciada, trae o tiene en sí misma. Hay muchas cosas que nosotros debemos de prácticamente recuperar en nuestras vidas. Al mismo tiempo necesitamos nosotros ser nuevamente llevados por el Señor a lo que nuestra alma anda buscando, y es precisamente el estar ubicados en el camino correcto para llegar de regreso a la casa del Padre. Amén. Esa es nuestra meta. Hace un momento lo ministraban también y esa es nuestra meta, llegar de vuelta a la casa del Padre. No hay otra, no hay nada más emocionante que volver a la casa del Padre. Amén. ¿Sabe cómo es eso? Como aquel que quizás se vino con la esperanza de volver a su país, ¿verdad? A su casa. Y el día que vuelve, creo que es ya sea con papeles o deportado, de todas maneras regresa con una emoción grande en su corazón. ¿Por qué? Porque era su anhelo, su deseo, volver a estar en aquel lugar. Amén. Entonces nosotros, cuando la Biblia dice en el Salmo 23 que a la casa del Padre volveremos, quiere decir que ya estuvimos en aquel lugar. Amén. Usted no regresa a un lugar donde nunca ha estado, ¿verdad? Si no es nada más como aquel que dijo, oh, cómo tengo ganas de volver a ir a Francia, dijo, ¿verdad? Y le dijeron, ¿y ya fuiste a Francia? No, solamente las ganas es las que tengo, ¿verdad? Entonces, hermano, yo creo que nosotros necesitamos tener en nuestro corazón el firme anhelo, el firme deseo de volver a la casa del Padre. Amén. Entonces, parte de todo esto que hemos estado hablando
más bien es una parte fundamental para volver a esa casa maravillosa del Padre. Amén. Donde hay moradas, dijo el Señor Jesucristo, para que usted y yo pudiésemos estar en aquel lugar. Amén. No sé si verdaderamente usted le emociona, hermano, saber que el Señor viene pronto. Amén. Pero sí, de veras viene pronto. Aleluya. El Señor viene muy pronto. De verdad, lo cree mi corazón y lo anhela mi corazón. Ahora lo que también anhela mi corazón es que el día que venga nos vayamos con Él. Amén. Porque estaría difícil si viniera y no nos fuéramos, ¿verdad? Ahí la cosa estaría, pero muy, muy tenebrosa para nosotros, ¿verdad? Difícil. Contracorriente de una manera muy, muy, muy difícil. Pero esa es la esperanza que no avergüenza, el que podamos volver a la casa del Padre. Amén. Irnos con Él y pasar el examen. Y que nos puedan decir a nosotros, ven buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quisiera continuar con usted platicando con respecto a esto, a la visualización de la profecía. Al hablar de la visualización de la profecía, usted sabe que estamos hablando con respecto al año que se nos anuncia, al tiempo que se nos anuncia. Año no quiere decir 365 días, amén. Año es espacio espiritual que se abre para nosotros, amén. Entonces, es importante que nosotros podamos visualizar, por eso es una visualización, no de 365 días, sino es una visualización de todo el resto de la vida, aunándole años de conquista, años de libertad, años de reinicio, todo lo que usted ve ahí y todos los demás que quizá en algún momento pues no fuimos partícipes como iglesia en sí mismo, pero sí de manera individual algunos. Entonces, cuán importante es que usted y yo podamos visualizar nuestra vida hacia ese futuro. Amén. No es una cuestión que la visualicemos de manera individual, colectiva, sino individual al principio, para que entonces podamos llegar juntos hacia aquella visualización que tenemos que desarrollar de esto que se nos ha proclamado. Entonces, probablemente alguno pueda decir, bueno, yo no necesito recuperar, digamos, identidad, pero puede ser que necesite recuperar, qué sé yo, su matrimonio. Puede ser que necesite recuperar algún buen hábito. Puede ser que necesite recuperar la oración. Puede ser que necesite recuperar, volver a la palabra otra vez. Puede ser que necesite recuperar la vista, como hoy se ministraba. Puede ser que usted necesite recuperar el ánimo y el deseo de estar siempre a la mesa. Entonces hay muchas cosas que de repente nosotros, como le digo, para recuperar algo es porque lo perdimos o porque lo dejamos abandonado, ya no le pusimos interés a aquello y pues realmente ya no queremos aquello. Pero es necesario que volvamos otra vez a recuperar todas esas cosas, que busquemos la manera de alcanzarlo, de que nos sean restituidas a nuestras vidas. Amén. Ok, entonces hablamos por ejemplo, de una identidad como ovejas, de una identidad como hijos, de una identidad como monedas, ¿verdad? En la parábola de Lucas, capítulo 15, y nos quedamos aquí. Y yo quiero retomar esto, porque quizá no le dimos la profundidad que se necesitaba, y aunque es mucha, pero vamos a encaminarnos nuevamente. Entonces, lo que el Señor dice aquí es, vosotros sois. Cuando el Señor dice, vosotros sois, ya sea de su propia boca o en boca de algunos de los ministros que escribieron la Escritura, hermano, lo que está diciendo el Señor, esta es su identidad.
Esta es la identidad que ustedes tienen que tener. Esto es lo que ustedes tienen que saber que son. Amén. Usted es, había un hermano, me gustaba cuando iniciaba sus prédicas, sus programas en alguna parte del planeta Tierra, ¿verdad? Que decía una frase un par de frases que a mí me llamaban la atención, me gustaban, ¿verdad? Y decía él, yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Eso es lo que me gustaba a mí. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Entonces, y decía otras cosas más, pero me gustaban esas dos cosas. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. No lo que la gente dice que soy, no lo que incluso yo pienso que soy, sino, porque a veces el mismo apóstol Pablo dijo que nosotros muchas veces tenemos un más alto concepto de nosotros del que debemos de tener. Y hay quienes, al contrario, ¿verdad? Un concepto más bajo del que verdaderamente tienen que tener. Entonces, la Biblia nos da a nosotros el equilibrio. La palabra nos da a nosotros el equilibrio. ¿Quién es usted con respecto a la palabra? Esa es la pregunta. ¿Quién soy yo con respecto a la palabra? Es más, ni siquiera es usted ni lo que su esposo, ni lo que su esposa, ni lo que sus hijos piensan, ni lo que piensan los del trabajo, ni lo que piensan los de donde usted estudia. Usted es lo que la palabra del Señor dice que usted es. Y esa es la verdad. Porque la Biblia misma dice que la sumatoria de todas sus palabras es la verdad. La suma de las palabras del Señor son la verdad para nosotros. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Eso es dirección. La verdad, eso es afirmación. Y yo soy la vida, eso es acción. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús dijo que nosotros somos. Entonces, a partir de ese somos, esa es mi identidad. Eso es lo que yo soy. Es más, también recordemos que el Señor dice que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Hemos analizado un poquito de repente la vida de Job. Job quizá no era lo que usted y yo, o lo que en ese momento se podía visualizar, pero el Señor ya lo había visualizado. Lo que el Señor ya había visto en él era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. No había nadie como él, dice, en toda la tierra. Tremendo, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, ¿cómo nos visualiza Dios a nosotros? ¿Cómo cree usted que nos visualiza? Bueno, pues Él nos empieza a visualizar de esta manera y nos dice, esta es la identidad que ustedes deben de tener. Usted es luz del mundo. Amén. Usted es luz del mundo. Mira al que tiene al lado suyo, aunque venga vestido de negro, se va a dar cuenta que es luz. Porque la Biblia lo dice, no porque yo lo diga. Entonces, hermano, usted y yo somos luz para el Señor, porque así nos visualiza Él. Aunque tengamos nosotros, hermano, aunque tal vez tengamos dificultades en nuestra vida en este momento, tal vez tenemos algunas, qué sé yo, situaciones adversas dentro de nuestro trabajo, tal vez en nuestro matrimonio, no sé, con los hermanos, etcétera. Pero ¿sabe qué? Dios nos visualiza a nosotros como luz. Entonces, tenemos que analizar todo lo que la luz implica, pero no lo vamos a hacer en esta hora, sino que lo que quiero nada más recalcarle es a usted qué es lo que Dios ve que usted es. Usted es luz. Para Él usted es luz. Entonces dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Entonces, aquí viene cuando nosotros, o cómo nosotros nos damos cuenta que verdaderamente somos esa luz. Número uno es que usted es una ciudad situada sobre un monte. Una ciudad situada sobre un monte. Eso es usted. Una ciudad situada sobre un monte. Ahora, ¿qué monte? ¿Ah?
No la ley del monte, no, no. ¿Qué monte? El monte de Sión. La Biblia dice que nos hemos acercado al monte de Sión. Tal vez si alguien me lo puede buscar, por favor, en Hebreos, ¿verdad? Creo que es. Entonces, dice la palabra del Señor que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión. Y en ese monte de Sión está Cristo, está el Padre, está el Espíritu, hay espíritus hechos ya perfectos, de los justos hechos ya perfectos, primogénitos hay en ese lugar, hay ángeles también. Entonces, dése cuenta de la ciudad a la que nosotros pertenecemos y de la que usted es parte de eso. Pero es importante entonces que nos demos cuenta que entonces no se puede ocultar. Usted no puede ocultar su identidad de luz. Donde quiera que usted vaya, en donde quiera que usted se encuentre, en donde quiera que usted se siente, usted, hermano, va a darse cuenta que siempre va a haber luz. Que en algún momento determinado, cuando usted empiece a hablar con alguien que tal vez ni conoce, de repente se le va a empezar a salir a decirle, y usted conoce al Señor Jesucristo. Y usted sabe que la palabra dice que Él vino para perdonar nuestros pecados y para libertarnos. Y entonces, hermano, le empieza a salir la luz. Porque la palabra es luz para nosotros. Amén. Entonces, cada momento que va pasando, usted va brillando y usted va brillando y usted va brillando y la gente empieza a ver, los que están en tinieblas empiezan a ver esa luz, esa ciudad que está, hermano, en un monte alto. Lo tenemos. Leámoslo, por favor. ¿Abajo está prendido? Ok. Ahí está. Hebreos 12:22. De vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a millares de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez justo de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Ya veo? Entonces, hermano, mire, nosotros somos una ciudad, pertenecientes a esa ciudad también. Usted es un citizen de aquella ciudad, ¿verdad? Usted es un ciudadano de Sión. Cuando usted le pregunta, ¿y de dónde es? ¿De dónde va a decir que es? ¿Ah? Sión. De Sión. Yo soy de Sión. Amén. Entonces ¿cómo sería el gerundio? ¿No se recuerda? Si usted es guatemalteco y ahora es de Sión, ¿cómo sería? Sioneteco. Amén. Bueno, usted es de Sión. Amén. Ok. Entonces, al ser de Sión, obviamente tenemos que dar a conocer lo que hay en Sión. ¿Y en Sión qué hay? ¿Qué hay en Sión? Ahí lo dice. Está el Padre. Entonces, reflejo de quién tenemos que ser. El Padre. Está Jesús, el mediador. Entonces, reflejo de qué tenemos que ser. De Jesús, el mediador. Usted y yo tenemos que ser mediadores. Cuando aquellas personas a las que no conocen al Señor, usted y yo tenemos que ser mediadores entre ellos y el Padre, entre ellos y ese lugar para que se conecten con el Señor. Dice que hemos llegado a la asamblea de los primogénitos, de los espíritus hechos perfectos ya. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? Hacia la búsqueda del perfeccionamiento. Es difícil hablar de perfeccionamiento cuando se tiene este cuerpo de bajeza. Pero ¿sabe qué? No es imposible buscarlo aún teniendo este cuerpo de bajeza. Amén. Porque eso es lo que el Señor Jesús dijo. Sed perfectos. ¿Como quién? Como el Padre. Ni siquiera se incluyó Él, sino como el Padre que está en los cielos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, Él no habló de sí mismo estando aquí en la tierra, sino Él hablaba de la visualización en lo eterno. Entonces imagínese, usted nos puso alta la vara, ¿verdad? Pero eso no quiere decir imposible, porque para eso dice que está Jesús, el mediador,
porque nos vino a enseñar, nos vino a mostrar a nosotros la manera de poder llegar a ser o a desprender luz como el Padre de las luces. Amén. Ok, entonces sigamos acá. Dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Mire, desde el momento en el que usted y yo, hermano, reconocimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y como Salvador, la Biblia dice que nos dio la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Es todo un caminar en el Señor. Amén. Es una constante evolución en las cosas de Dios. Entonces, usted y yo, hermano, algo que es necesario en nuestras vidas es entender o darnos cuenta más bien que usted y yo estamos encendidos. Amén. Usted y yo estamos encendidos. Desde el momento en el que el Señor vino a su corazón, a su vida, a mi vida, en ese momento fuimos encendidos. Dice la palabra que Él no vino a quebrar la caña que estaba ya cascada, es decir, la caña que estaba doblada, sino que la vino a enderezar. Pero también dice que el pábilo, es decir, aquella mecha, aquel cerillo, aquello que estaba solo el humo así, no lo vino a apagar, sino lo vino a soplar para que volviera otra vez a encender en él la llama del poder del Espíritu. Amén. Entonces, usted y yo, cuando recibimos a Cristo Jesús, lo que viene a nuestra vida es un encender nuevamente de nuestro corazón, del deseo de vivir nuevamente. Porque hay gente que está en este momento sin deseo de vivir, más cuando cae nieve, ¿va? Sí, fíjese que yo le contaba la experiencia en este viaje, hermano, que tuve una experiencia bastante fuerte, ¿va? Espiritualmente hablando. Y el Señor hablaba a mi corazón, porque lo único que se miraba afuera era nieve. Eso era todo lo que se miraba. Los árboles, muy bonito el paisaje, que si usted quiere verlo así. Pero le voy a decir algo. Estaba esa fue la noche antes de venirnos. Estaba yo acostado en el piso, porque mi lugar ya lo tomó otro hombre. Otro hombrecito. No, yo estaba tirado en el piso porque pues con Harold es difícil dormir, ¿verdad? Patada, manada y bocarada de sangre, dijera alguien por ahí. Y me bajé y y yo me sentía bien. No me sentía como mi esposa se sintió todos esos días, ¿verdad? Así como abrumada con el asunto del oxígeno. Yo me sentía bien, me acosté y de repente, hermano, empecé a sentir que me estaba muriendo, ahogando y me faltaba el aire. Entonces me salí y me fui a la parte de la sala que estaba ahí. Y entonces lo único que usted podía ver afuera en la sala eran unos ventanales muy lindos, grandes. Lo único que usted podía ver era nieve, nieve, nieve y más nieve en todos lados. Solo eso miraba. Y entonces, hermano, yo me fui a acostar y empecé a orar y le dije, Señor, esto no es normal, porque hasta hoy estoy afectado. Y empecé a orar, a clamarle al Señor. Y en eso pues volví a conciliar otra vez el sueño. Pero en medio de mi sueño, otra vez, hermano, volví a sentir aquello. Pero cuando ya lo sentí, empecé a pelear contra lo que estaba ahí. Y le dije, Señor, ayúdame porque no sé qué es. Y muéstrame, por favor, qué es. Y empecé a orar y a clamar la sangre de Cristo, hermano, hasta que entendí, porque el Espíritu habló a mi corazón y me dijo, es un espíritu de muerte, es muerte. Y entonces empecé a clamar, a orar y le dije, pero tú nos has dado vida a nosotros, Señor. Y no creo que sea el tiempo para irme porque todavía nos están esperando los hermanos allá en Texas. Entonces empecé a clamarle al Señor, de verdad. Empecé a clamarle al Señor y le dije, Señor, en el nombre de Jesús, ¿por qué está pasando todo esto? Y el Señor en la mañana, ya después de todo lo que pasó, en la mañana me recordó lo que la palabra dice. Hablando el Señor a Job precisamente, le dice, ¿sabes tú dónde tengo yo los depósitos de la nieve para el tiempo final? Y la Biblia dice que aquel que agarraron sin vestido de novia, lo echaron en las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes.
Y el lugar donde usted llora y se crujen los dientes no es en un lugar caliente, es en un lugar frío, con viento y oscuro. Entonces yo entendí que lo que trae, lo que la nieve representa y lo que trae en sí mismo y no porque sea fea, ¿verdad? Es bonita, pero trae en ella el juicio de Dios. Va a traer juicios de Dios. Bueno, pero le contaba esto, no me acuerdo ni por qué, pero algún día le va a servir. El asunto es que nosotros, hermano, tenemos en nuestra vida que entender que Dios nos ha encendido a nosotros nuestra vida. Precisamente, una de las cosas es para brillar en medio de la oscuridad. Y la otra es para mantenernos calientes siempre y que no entre la frialdad en nuestra vida. Y dice la escritura, ni enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, es decir, debajo de una cama, de una mesa, de una silla. Usted no pone una lámpara es más, los focos no están de abajo para arriba, sino están de arriba para abajo, para que nos alumbren, para que nos ilumine, para que nosotros podamos ver. Entonces dice ahí, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo alumbremos a los que están en la casa. Le decía que parte de alumbrar en la casa es, en su casa, testimonio, ¿verdad? ¿Cuál es el testimonio que usted tiene de los de su casa? No, es para ser como él que siempre va, o como ella que siempre va a la iglesia, dice, a buscar a Dios, y después aquí viene a somatar todo, a tirar todo, ¿verdad? No se sabe, en su casa le dicen la casa del queso, ¿verdad? Toda llena de hoyos. Porque anda pateando y manoteando por todos lados. Perdóneme, hermano, pero Dios no nos llamó a eso. Nos llamó a nosotros a hacer lumbreras y paz en la casa. Nos llamó a nosotros para dar un buen testimonio para los de afuera. ¿Cómo pues le van a conocer? ¿Cómo creían? Mire, el pueblo de Israel y los que estaban alrededor, en el momento en el que el Señor Jesucristo vino, no creían. No creían. ¿Sabe por qué? Porque no daban testimonio de lo que estaban diciendo. Para empezar, ni siquiera eran sacerdotes del linaje arónico, sino que eran impuestos, ¿verdad? Eran puestos por el Imperio Romano. Es decir, no conocían ni la ley ni nada, ¿verdad? Y tenían, por supuesto, sacerdotes del linaje levítico, pero solamente como una pantalla nada más para que el pueblo no se fuera. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser como el Señor Jesucristo. Recuérdese que Él es para nosotros el ejemplo al que nosotros tenemos que dirigirnos. Amén. Si Él es luz, nosotros somos luz. Si Él es puerta, nosotros somos puerta. Si Él es roca fuerte, usted y yo en algún momento determinado tenemos que ser rocas fuertes. Amén. Si Él es cordero, usted y yo tenemos que ser corderos. Amén. Etcétera. Es decir, toda la imagen del Hijo Jesucristo en nosotros. Eso es lo que se está formando. Y parte de entonces de esta imagen es ser luz. Y esa luz entonces se encendió ¿en dónde? En la casa. Eso fue lo primero, en la casa. ¿Qué testimonio tiene usted en su casa? Cuando hablo de su casa, estoy hablando de su casa primaria, donde usted vive ahorita, con los suyos, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Pero la casa también implica los que están alrededor. Su familia, qué sé yo, tal vez tíos, primos, sus demás hermanos, sus padres, etcétera. ¿Cuál es su testimonio frente a ellos? ¿Cuál es nuestro testimonio frente a ellos? ¿Sí? Y después, una casa también como esta, una casa espiritual. ¿Qué testimonio tenemos nosotros frente a los hermanos? ¿Mm? Es difícil a veces, hermano, estar con ese buen testimonio, ¿verdad? Porque, bueno, mejor dejémoslo ahí porque si no, no va a ser que hiera susceptibilidades, ¿verdad? Pero es que lo que pasa es de que a veces uno dice, ¡ala, qué difícil tratar con este hermano, con esta hermana, hombre! No se dejan querer. ¿Cómo cuesta, verdad?
no son amables. Porque usted sabe qué es el término amable, ¿verdad? Alguien que se deja amar. Entonces no es amable. Es pegable, dijera alguien, ¿verdad? Porque dan ganas de sonarle cada vez que se comporta como se comporta. Bueno, entonces sigamos. Verso 16, mire, dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la comisión que el Señor nos está dando a nosotros? Que brillemos delante de los hombres. Ahí no solamente dice delante de los tuyos, de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos. No, ahí dice delante de los hombres. Es todos los hombres. Y dice, para que vean vuestras buenas acciones. ¿Qué son las buenas acciones? Las buenas acciones son obras, buenas obras. El buen trabajo, los buenos hechos, la buena tarea, la buena misión, la buena función, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, y la buena expresión práctica, es decir, en tu vida diaria, una buena expresión de las cosas. Entonces, mire, usted y yo necesitamos, hermano, ir en pos de ser o de desarrollar la luz para los demás. Amén. Usted y yo estamos, hermano, demandados por la palabra para hacer luz en medio de las tinieblas. Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, tu cuerpo estará lleno de luz, ¿verdad? Si tu ojo no tiene COVID, estará lleno de luz. No estaría enfermo, ¿va? No es por eso. Quisiera que alguien lo pudiera buscar en una versión un poquito distinta, ¿verdad? Donde habla de generosidad. Pero dice, verso 23, pero si tu ojo está malo, la Schocker Mateos es la que lo dice, pero no sé si usted tiene la Schocker Mateos por ahí, sino tal vez alguna versión, no sé si el Nuevo Mundo la dice así, o tal vez la Reina Valera contemporánea, probablemente, no cotejé yo cuáles son, pero habrán 2 o 3 que lo dicen de una manera diferente. O por lo menos de una manera que refiere a ser gamonal, a ser espléndido, ¿verdad? Con respecto a ser tacaño. Entonces dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti, oiga, es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Cuán terrible será la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que le decía hace un momento? Que cuando el Señor Jesús se presentó en esta tierra, una de las cosas que la gente vio de Él y que decían de Él es, este habla como quien tiene autoridad. ¿Sabe por qué? Porque los demás hablaban, eran unos picos del oro, ¿verdad? Hablaban y hablaban y hablaban, pero no hacían absolutamente nada de lo que hablaban. Y entonces quiere decir que su luz eran tinieblas. Su luz porque ellos hablaban de la palabra es luz. Amén. Entonces cuando hablaban la palabra, ellos hablaban luz, pero no tenían luz en sí mismos. Su ojo era malo. Miraban las cosas en perspectiva solamente, por ejemplo, de dinero, de su beneficio, de hacer a otros. Dice el Señor Jesús, les dijo, vosotros hacéis prosélitos, van en busca, dice, de hacer un prosélito, lo buscan por cielo, mar y tierra. Y cuando lo encuentran, dice, un prosélito es un discípulo, pues, ¿verdad? Entonces dice, cuando ustedes encuentran al discípulo, lo hacen 2 veces más que ustedes, hijos del infierno o reos del infierno. Entonces imagínense la doctrina tan terrible, tan errónea que estos hombres tenían. Pero cuando el Señor Jesús se presentó y vio gran luz, porque la Biblia dice, hablando en uno de los, no recuerdo si fue Simeón o Ana,
Uno de los dos cuando habla de Jesús dice, esta es nuestra consolación y gran luz vio la ciudad, dice, hablando de Jesús. Entonces, el Señor Jesús se para, habla y entonces empieza a hacer lo que otros no hacían. Tenía acciones, buenas obras en lo que él decía. ¿Por qué? Porque lo que hablaba era lo que él hacía y vivía. Pero si nosotros, entonces de igual manera nosotros tenemos que actuar así. Por eso decían, habla como quien tiene autoridad. Si lo pudiéramos decir de otra manera, tal vez, habla de luz como quien tiene luz. Porque se imagina usted a alguien hablando de la luz y en su pueblo donde vive jamás ha habido luz. ¿Qué podría enseñarnos de eso? Nada. Pero el Señor Jesús hablaba bajo esa autoridad de luz porque Él mismo era la luz. Amén. ¿Lo tiene alguien? El versículo no. O en otra versión donde habla de tacañería. No. Pues dígame si sí o si no. Bueno, por lo menos ya sé yo que no. Bueno, en ese Mateo 6:22, ahí lo vamos a buscar en otro momento. Si no, ahí le voy a decir yo en qué versiones está. ¿Sí? Tal vez así lo encontrás. Ok, entonces, usted dio una de las cosas que tenemos que ser espléndidos. ¿Lo tenés? Léelo, por favor. No tiene volumen. Ok, lee el versículo 22, por favor, en esa misma versión. El ojo es lámpara del cuerpo, así que si tú tienes un buen ojo, esto es si eres generoso, todo tu cuerpo está lleno de luz. Amén. Entonces dice, si eres generoso, ¿usted es generoso? Cuando va a hacer algo, ¿es generoso? Por ejemplo, ¿usted es generoso con su tiempo cuando está aquí en este lugar? Cuando uno no es generoso, está viendo el reloj, ¿a qué horas va a terminar? ¿Por qué tanta bulla? ¿Por qué hacen tal cosa? ¿Por qué se alargan tanto? Eso no es ser generoso. Eso es porque tiene tinieblas. Uy, pastor, usted se vino con los tacos por delante. Pues es que estamos hablando de generosidad en todo sentido. No, porque si yo le hablo de ser generoso, espléndido, cuando usted da, regularmente la gente piensa en dinero, va a recoger ofrenda. No estoy recogiendo ofrenda. Veámoslo de todo punto de vista. ¿Usted es generoso? Cuando usted va a hacer un favor, ¿lo hace bien o no lo hace bien? El Señor Jesús mismo lo dijo. Cuando te digan que camines 1 milla, ve 2. La ley decía que había que caminar 2 millas. Perdón, 1. Pero el Señor les dijo, no sean así. Ustedes sean generosos hasta en eso. Vayan 2. ¿Sí, Richard? Sí, amén. Ahí te van a llevar el micrófono, Luisito. Es la Nueva Biblia Española. Uh-huh. Mateo 6:22 dice, la esplendidez da el valor a la persona. Si eres desprendido, toda tu persona vale. En cambio, si eres tacaño, toda tu persona es miserable. Y si por valer tienes solo miseria, ¿qué miseria tan grande? Ya vio. Tremendo, ¿verdad? Si por valer, es decir, si solo buscamos nuestro beneficio, entonces qué miseria más grande la que nosotros tenemos. Si en todo, hermano, ustedes si somos, pues, ¿verdad? Si nosotros siempre queremos ver nuestro beneficio, qué miserables somos, aunque tengamos la palabra. Yo no estoy diciendo de que, pastor, entonces quiere decir que en todos mis negocios tengo que perder. No. No, le estoy diciendo que todo lo que usted hace, favores, lo que sea, usted siempre quiere ser beneficiado, sin dar, sin esperar a cambio, nada.
Entonces, hermano, perdóneme, pero usted y yo estamos siendo miserables. Nuestra oscuridad, nuestra luz está siendo oscuridad. Por eso dice la palabra que el amor que es, dice que se da sin esperar nada. Mire, es más, el Señor Jesús está esperando a mucha gente que se acerque a Él, a sus pies, y no vienen. Pero por eso dejó de hacer el sacrificio que hizo. No lo dejó de hacer. ¿Cuántos años pasamos usted y yo sin Cristo Jesús y nos hablaban y nos decían y usted siempre como que era así, como que le estaban ofreciendo camisas, ¿verdad? Otro día, gracias. Hoy tal vez no, jefe, gracias. Otro día va a ser, gracias. O sea, como que tuviera, mire, el valor que nosotros le dábamos, pero cuando, hermano, cuando nos dimos cuenta, el Señor Jesús llegó a nuestro corazón, llegó a nuestra vida, lo reconocimos y ahora nos damos cuenta de lo que verdaderamente nos estábamos perdiendo, de esa luz tan maravillosa que Él nos está proporcionando ahora a nuestras vidas. Amén. Y ahora sí somos generosos, ahora sí nos damos nosotros enteros a Él. Amén. Ok, entonces dice Lucas 1:79, dice la palabra, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Entonces, hermano, cuando usted ve el contexto de todo esto, nos vamos a dar cuenta, en ese Lucas 1:79, versos anteriores, dice la palabra, nos muestra la palabra del Señor a nosotros, que si Él es luz que habita en tinieblas y en sombra, para dar luz, dice más bien, a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz, usted dio otra de las cosas que nosotros tenemos que tener, si es que la hemos perdido quizá, recuperar el que podamos estar en paz con todos, guiar a otros al camino de paz. ¿Usted qué hace cuando ve que alguien tiene alguna dificultad, alguna enemistad, alguna bronca, por así decirlo? Es de los que, como allá en la escuela, ¿verdad? De que le decía a uno, va, el que escupa primero, pues. Usted era de esos. Usted era de los que, la dijo que tu mamá, la te dijo que sos bien feo. Y el otro ni había dicho nada. Usted era de los que incitaba a pelea. Entonces, hermano, perdóneme, pero si algo nosotros tenemos que evitar dentro de nosotros mismos, el apóstol Pablo lo dijo, que no hayan divisionismos entre vosotros, ni sectarismos. No solo los de aquí, solo los de acá, solo los de la alabanza, aquí no cabe nadie más, no, aquí cabemos todos. Pero ¿cómo tenemos que vivir? En paz. Usted y yo tenemos que guiar a otros a la paz. Amén. Practicándola nosotros. Cuando practicamos la paz con todos, la Biblia lo dice muy claramente, que en cuanto a lo que de nosotros sigamos la paz, busquemos la paz con todos. Después de eso viene la santidad y entonces vamos a ver al Señor. El Señor viene por una iglesia pacífica, porque el Señor así le llamaban. ¿Sabe cuál era el apodo de Jesús según? No según, ¿verdad? Sino que la palabra lo dice, el nickname, pues, porque a veces el apodo se oye un poquito feo, ¿verdad? Pero otro de los nombres con los que se identifica al Señor, tal vez si lo podemos buscar en la profecía, no sé si es Isaías o Ezequiel o Jeremías, alguno habla de ello, alguno de los profetas dice, y vendrá Silo, o Shiloh, ¿verdad? Como se dice aquí. Era un nombre, otro de los nombres con que se identificó al Señor. Y así le llamaban. Decían que era Shiloh, decían que era Shiloh, o Shiloh, como dicen algunos, ¿verdad? ¿Qué significa? El pacífico. Eso es lo que significa, el pacífico. Entonces, ¿será que la iglesia también es Shiloh? ¿Será que la iglesia también es Silo o Shiloh? ¿Será que así le dicen a usted? ¿O usted es el MC? El mecha corta. Su apellido es Mac, ¿verdad? ¿No? Entonces usted y yo, hermano, necesitamos llevar a otros, poner pies de paz. Aquí lo dice, mire, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies
en el camino de paz. En el camino de paz. ¿Lo encontró alguien? ¿Sí? ¿Encontraste? Leámoslo, por favor. Pero mira, Huichito, así, ya llegaste, papá. Eso. Me llegaste. Ahora es Mochi. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Gracias. Eso fue cuando Jacob hablaba, ¿verdad? Con sus hijos. Alguno dirá, se confundió, no era profeta. Sí, también era profeta. Pero bueno, no importa. Que yo me confunda, no importa. Que la palabra no se confunda, eso es todo. Amén. Y la palabra es muy clara en decirlo. Hasta que venga Shiloh. ¿Llegó? Sí, sí llegó. Jesucristo vino. Y entonces empezó a guiar nuestros pies en camino de paz. En camino de paz. ¿Cómo resuelve ahora usted sus problemas, hermano? Como antes. Porque si lo sigue resolviendo de la misma manera, va a terminar de la misma manera. Pero cuando conocimos al Señor Jesucristo, hermano, ahora es diferente. No, pero es que todavía estoy batallando con eso. No se preocupe. Pero ¿cómo resuelve sus problemas? Bueno, por lo menos practique algo, pues cuente hasta 10, va. O véngase caminando a la iglesia y de vuelta. Si es la hermana Aura, va rapidito, no se le va a pasar a lo mejor. El asunto es que usted y yo, porque vive aquí atrás, va. El asunto es que usted y yo busquemos encaminar a otros también en camino de paz. Eso es luz en medio de las tinieblas. Amén. Bueno, voy a ir avanzando. No sé si ya me quedan los 20 o si ya se pasaron, va. Sigamos aquí. Quiero hablar con usted de esto. Mire, vamos a ver, me pone en qué. Bueno, esto lo veremos otro día. Miremos esto. Todavía tenemos que seguir hablando. Mateo 5:13. ¿Qué le dije que es el vosotros sois? Su identidad. Su identidad. ¿El vosotros sois qué es? Su identidad. Diga, el vosotros sois es mi identidad. Cuando la Biblia dice vosotros sois, esa es su identidad. Eso es lo que la Biblia dice que usted es. Amén. Y eso es. Y si no, eso va a llegar a ser. Depende de cada uno cómo vamos a llegar a ser. Unos más dóciles se van a dar. Otros más retobados, dice mi esposa, ¿verdad? Que no sé qué es eso, pero bueno. Imagino que más rebeldes, ¿va? Pues los van a tener que apretar un poquito más. Pero dice entonces, vosotros sois la sal de la tierra. La sal de la tierra. Entonces la sal de la tierra es también de que sal de la tierra. No. Sí, primero Dios que sí, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero dice esto, mire, pero si la sal se ha vuelto insípida, es decir, ¿usted nunca ha probado un pedacito de sal que ya no sepa a sal? ¿No? Y usted dirá, ¿y a qué sabe? A nada. A nada. Lo único es que tal vez usted agarra el frasco y le va a echar a su carnita asada, ¿va? Y cuando después de que está asada, así bien rica, ¿va? Ya lo estoy despertando al hambre. Usted le echó ahí su salsita y ya lo lleva ahí dentro de la tortilla con el aguacate y con todo, ¿verdad? Y le pega la mordida, hermano. Y no sabe a nada, a la carne nomás. Peor si le gusta así como término medio, ¿va? Que la sangre sale, ¿va? Hermano, se queda usted puro Drácula nomás, ¿va? Goteándole aquí sin sabor alguno. Qué feo, ¿va? ¿Usted ha probado alguna comida sin sal? O en algún momento se le ha subido la presión y el doctor le dice, no más sal. ¡Hala, hermano! ¡Qué feo es eso, hermano! Una lechuga sin sal. ¿Cómo se llama? Una ensalada sin sal. No sabe igual. Entonces dice la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida,
¿con qué hará salada otra vez? ¿Con qué se volverá a salar? Hay una parte de la escritura, yo me lo encontré en uno de los profetas, donde dice precisamente que la sal se volverá a salar en medio del fuego. Así que si usted no es sal, usted ya sabe a dónde se va a ir a salar, ¿verdad? En medio del fuego. No busquemos eso. Vayamos en pos de ser sal. Entonces dice, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Entonces, mire, yo aquí apunté algunas cosas y con esto voy a ir concluyendo en unos momentos. Perdón. La sal tiene varias representaciones. Una de las cosas que representa la sal es la santificación para ofrecer. La Biblia declara, me parece que es en Levítico, donde dice que lo que se tenía que hacer era, al presentar la ofrenda, lo que tenía que hacer era derramar sal sobre de ella. Entonces era o tipificaba una santificación para el ofrecimiento. Cuando usted y yo nos venimos a presentar como sacrificio vivo, santo, agradable delante del Señor, ¿sabe qué? Tenemos que venir con sal, sabiendo a sal. Es decir, en santidad, en santificación. Mire, una de las cosas dice, ¿quién subirá a tu monte santo? Capítulo 24 del libro de los Salmos. El limpio de manos, el puro de corazón. ¿Qué más dice? El que no ha elevado su corazón a cosa vana. Entonces, hermano, ¿será que así nos presentamos nosotros delante del Señor? Con manos limpias. ¿Qué son las manos limpias? Las buenas obras. El que no le sonó a su esposa o a su esposo antes de venir a la iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos que presentarnos como sal. Esa ofrenda de sal delante del Señor, santificada. Luego, ¿qué otra cosa significa? Cobertura para protección. Mire, eso lo puede usted ver en Ezequiel 16:4. Cuando le habla a Israel el Señor y le dice, no te encontré, dice, cuando tú naciste, no te frotaron con sal. Él le dice, estabas envueltas en tu sangre, te abandonaron, etcétera. Pero le dice, no te frotaron con sal. Ahora, ¿sabe usted qué tipifica no qué tipifica? ¿Qué era el frotamiento de sal o para qué se frotaba la sal sobre los niños recién nacidos en la antigüedad? Ahora ya no lo hacen, ¿verdad? O sea, a ver, tal vez con otro tipo de salva. Pero, ¿sabe para qué? ¿Para qué era? Cuando nacía el niño, usted ha tocado a los recién nacidos, ¿verdad? ¿Alguien ha tocado a los recién nacidos? Bueno, todas las hermanas que tuvieron bebés, ¿verdad? Pero cuando usted lo toca, son como las ranitas, ¿verdad? Así toda la piel así bien aguada, ¿verdad? Entonces, si uno incluso le dice a uno, no le toque la mollera. ¿Sabe cuál es la mollera, va? Aquí, al frente. Porque si lo toca se le hunde y pues puede pasar algún accidente. Porque está todavía se está terminando de juntar, ¿verdad? Esa parte de la cabeza. Está todo aguadito. Entonces, ¿por qué les frotaban la sal? Porque la sal lo que hacía era que fortalecía la piel. Entonces la hacía más dura y había menos riesgo de contaminación en ese momento. ¿Verdad? Ahora ya sabe, recién nacido su hijo, le va a frotar sal ahí usted. Ok, entonces, no es que nació salado, le frotaron sal. Entonces, cuando el Señor habla de nosotros como sal, ¿sabe qué? Usted y yo, cuando somos sal de este mundo, estamos protegiendo al mundo de sus debilidades. Porque su oración y mi oración, cuando el Señor la recibe como parte del sacrificio, como sal, cuando nos oye a nosotros, es como que la sal se hubiera frotado sobre todas aquellas debilidades y podemos pedir, Señor, ten misericordia del que no te conoce. Señor, ten misericordia de aquellos que no han llegado a ti. Y entonces el Señor empieza a ver la debilidad que está por dentro, la fragilidad del mundo, pero nosotros por fuera estamos siendo como una capa protectora, si usted lo quiere llamar así, con nuestras oraciones, con nuestro clamor, con nuestra súplica.
Y eso es lo que hace usted y yo, como que frotáramos sal, como que fuésemos nosotros la sal sobre de aquello, porque el día que la sal sea quitada, vienen los juicios para la tierra. Así dice la palabra, no lo digo yo. No es que se vaya a quitar el Espíritu Santo, sino se desarma el universo entero, hermano. Pero ¿qué más? Voy a ir concluyendo. Mire, la sal significa también preservación. En la antigüedad, cuando no habían refrigeradores, lo que se hacía era que se salaba las cosas, ¿verdad? O se les echaba sal, entonces duraban más tiempo. Usted y yo somos, Dios nos ha puesto para la preservación. Si usted en su casa es el único cristiano, usted es la sal que preserva esa casa todavía. El apóstol Pablo lo dijo, si alguna hermana o algún hermano, dice, en su casa vive con la otra persona que no es cristiano, entonces, y dice, el no cristiano, consciente, es decir, no le prohíbe buscar al Señor, entonces quédese con él, no se separe. Porque usted está santificándolo a él o a ella y a sus hijos. Usted es la sal de preservación en su casa. No, hermano, yo ya les he hablado y estos no hacen caso ahí, que se los lleve la tristeza, que se los lleve el diablo, la bestia, las tres que se los lleven. Que no hacen caso. No, usted sigue siendo la sal para su casa. Usted sigue siendo la preservación. Sus oraciones han sido escuchadas y seguirán siendo escuchadas. Si usted tiene hijos alejados, hermano, del Señor, van a venir. Van a ser recuperados por usted, que es sal en medio de esta tierra. Si usted tiene familia que no ha llegado a Cristo, van a ser recuperados a causa de usted, que es sal. Porque usted ha recuperado, usted tiene firme esa identidad de sal. La sal también dice que es una sazón que es igual a la paz. Cuando el Señor dice que vuestras palabras sean sazonadas con sal, ¿sabe qué está diciendo? Que cuando usted hable, ese hablar a otros sea para que vengan a paz. Por eso le preguntaba, usted era de los que incitaba, usted era de los que tal vez el otro estaba ahí y ¡pum!, lo pasaba empujando para que golpeara a otro y entonces se encendieran los ánimos. Ahora ya no. Ahora usted es de los que ve que alguien se está peleando y lo que hace es separarlos. Usted ve que hay alguna situación entre los hermanos y sabe que sus palabras sazonadas con sal, dice la Escritura. No sé si lo podemos buscar, yo creo que aquí lo tengo, mire. Vamos a ver, Colosenses 4:6, si alguien lo tiene, por favor que lo pueda buscar, Colosenses 4:6, así rápidamente. Porque cuando nosotros somos sal, tenemos esa identidad de sal. ¿Sabe qué? Lo que vamos a buscar es poner paz en medio de los demás. Cuando lo oyen a usted hablar, hermano, que inspire paz. Qué tremendo, hermano. Mire, la paz es algo extraordinario. La paz es algo extraordinario. A mí sí me gusta la situación de paz. Qué rico, hermano, es estar en paz. ¿Verdad que sí? ¿O a usted le gusta estar todo alborotado todo el tiempo? ¿Verdad que no? O es como aquella del pelo suelto, ¿verdad? Que le encanta estar así. ¿Verdad que no? Qué rico es estar en paz. Es más, ¿sabe qué? Fíjese que el Señor dice que cuando uno de nosotros le es agradable, le está agradando al Señor, hasta sus enemigos los hace vivir en paz con usted. Cuando usted está buscando al Señor, cuando usted está agradando al Señor, hasta sus enemigos se van a poner en paz con usted. Le van a decir, ¿sabes qué? Ya, lo que me debías ya, y que quede, ya no más. Aquella bronca que teníamos, ni te preocupes, ahí está. Lo va a hacer vivir en paz, pero es necesario que agrademos al Señor. Léelo, por favor. Colosenses 4:6. Uh-huh. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. ¿Ya veo? Para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. ¿Cómo responde usted en su casa? ¿Cómo respondemos nosotros ante las situaciones? ¿Cómo respondemos nosotros, hermano? ¿Usted es de los que hace una tormenta en un vaso de agua? ¿O es de los que busca la paz? Eso es importante en la casa. Eso es importante en nuestras vidas. Busquemos nosotros
hablar con palabras sazonadas con sal. Usted es la sal de esta tierra. Dígale al que tiene al lado suyo, tú eres sal de esta tierra. Tú eres luz de esta tierra. Y a eso te ha llamado el Señor. Esa es tu identidad. Eso es lo que la Biblia dice que nosotros somos. No sé si a usted le dicen el chilito, no sé si a usted le dicen el amargado, no sé si a usted le dicen el mala suerte, no sé cómo le digan, pero la Biblia dice que usted fue llamado a ser sal. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo seamos sal en medio de esta tierra. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar, darle gracias al Señor. Y nos vamos a ir con esta identidad en nuestros corazones. Vamos a buscar todos los días de nuestra vida el poder ser luz en medio de las tinieblas, el poder ser sal en medio de este mundo en el nombre poderoso de Jesús. Porque el Señor nos ha llamado a nosotros precisamente a tener esta identidad en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor amado, gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso, porque tú eres digno, Señor. Y todas esas características, Señor amado, que tu Hijo Jesucristo tiene, son las que nosotros anhelamos. Pero hoy, Señor, anhela nuestro corazón que tengamos, que adquiramos, Señor, esta identidad. La identidad de luz, Señor. Hijos de luz es lo que queremos ser. El reflejo de tu luz admirable, Señor. Para salvación de otros, Padre, en el nombre de Jesús. Para ejemplo de otros, Señor. Para alumbrar su camino. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Que podamos ser sal, Señor, en medio de esta tierra. Que podamos, Señor, nosotros llevar a paz, Señor. Conducir, Señor, los pies de otros a paz. Y que los nuestros, Señor, mientras que los nuestros están siendo conducidos de igual manera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor bendito. Que no se nos olvide, Señor, que esa es nuestra identidad. Que nuestra identidad es la identidad de luz y la identidad de sal, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguien ha perdido esa identidad de luz, si alguien ha perdido esa identidad de sal, hoy es el momento, este es el día para que usted y yo podamos recuperar aquello. Habrá alguien en esta mañana que quiera reconocer a Cristo Jesús en su corazón, porque a lo mejor eso es lo que le hace falta a usted. Sin él, a lo mejor estoy seguro que eso es lo que le hace falta a su vida y a su corazón. Tener a Cristo Jesús allá adentro. Esto es por fe. Esto es decirle al Señor, me rindo ante ti. Yo no puedo vivir ya más de esta manera. Así llegamos todos en algún momento, con una necesidad grande en nuestros corazones. Una necesidad, un vacío que nadie podía llenar. Teníamos quizás riquezas, teníamos trabajo, teníamos a nuestra familia, teníamos todo lo que necesitábamos. Y quizá aún más de lo que necesitábamos. Pero ese vacío del interior, ese vacío en nosotros, hermano amado, eso no lo llena nadie, solamente Cristo Jesús. Solo cuando tú te acercas por la fe y le dices, Señor, yo no te puedo ver, pero sé que estás en este lugar. Sé que estás junto a mí, sé que me estás hablando y te necesito. Haz una obra maravillosa dentro de mí. Muéstrame tu poder, Señor, el poder del cambio para mi vida. Y dame esa identidad de hijo, dame esa identidad de oveja, dame esa identidad de moneda, dame esa identidad, Señor, por favor, de luz y de sal, en el nombre de Jesús. Señor, yo te anhelo, te necesito en mi corazón, te necesito en mi matrimonio, te necesito, Señor, en mi familia, te necesito, Señor, en mi trabajo, te necesito todos los días de mi vida. Por favor, Señor, dame esa identidad. Si usted ya había recibido a Cristo Jesús, pero ha perdido estas cosas, ¿sabe qué? Hoy es el día para decirle al Señor. Si quizá llegó amargura a su corazón, ¿sabe qué? Es el tiempo de regresar otra vez a la sal. Si usted de todo hace pleito, es el tiempo de regresar a la sal. En el nombre de Jesús.
Es el tiempo de regresar a la luz, para que sus pasos sean otra vez encaminados hacia la luz de paz, hacia el camino de paz que es Cristo, en el nombre de Jesús. Si hay alguien en esta hora que quiera recibir a Cristo Jesús, lo único que tiene que hacer es levantar su mano ahí donde usted está. Le vamos a auxiliar para poder orar por usted. Esto es algo entre usted y Dios. Esto es algo, una decisión suya. Esto no es un cambio de religión. Esto es un cambio de relación. Esto es ser trasladados, dice la palabra, de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios quiere para su vida. Eso es lo que el Señor le está llamando a hacer en esta hora, tomar una decisión. La decisión no la toma el Señor por usted. La decisión la toma usted para recibir al Señor en su corazón. La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré entonces a vosotros. La Biblia dice que Él está tocando a la puerta y Él llama. Si usted le abre, entonces Él entra. Pero si no, ahí se quedará esperando hasta el día, hasta el momento en el que usted recapacite y le abra su corazón a Cristo Jesús. Si usted ya recibió a Cristo Jesús, pero ha sentido que esa identidad de luz y esa identidad de sal se han perdido, ahí donde está en su lugar, dígale al Señor que pueda recuperar mi identidad de luz, que pueda recuperar mi identidad de sal, Señor. Que mis conversaciones sean conversaciones de bendición, de paz, Señor, de edificación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que mi luz alumbre, Señor, que mi testimonio sea bueno delante de mi familia, en el nombre de Jesús. Que mi testimonio sea bueno, Señor, en donde estoy trabajando, en donde estoy estudiando. Te lo ruego en el nombre de Cristo, tu Hijo Santo. Padre, gracias por tu misericordia en esta mañana. Yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que tú en esta hora, Padre, puedas obrar, Señor, para dignificarnos, Señor, con tu amor, con tu bondad, con tu piedad, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego que aquellos, Señor, que han perdido, Señor, que han dejado, que han abandonado, Señor, esa identidad de luz y de sal, vuelvan hoy a ti, Jesús, en el nombre de Cristo, y recuperen todas las bendiciones que aquello trae para sus vidas. Y que aquel, Señor, que hoy abre su corazón delante de tu presencia, hoy puedas tú entrar, Señor, para amarle, para bendecirle, para darle una nueva oportunidad, para mostrarle un nuevo día, Señor, sobre su vida, en el nombre de Jesús. Y si aún hay alguien que nos esté viendo a través de un medio de comunicación, de una plataforma en las redes sociales, y usted anhela de Cristo Jesús, ábrale hoy su corazón, su mente y todo su ser al Señor y dígale, aquí está mi vida, te necesito. Y Él entrará gustosamente para cambiar, para transformar aquellos pensamientos, aquella vida, aquellos pensamientos de muerte en vida. Aquella vida como la de un zombie, en una vida verdaderamente, en una vida que usted pueda disfrutar en el nombre de Jesús. Si sus pensamientos estaban tirados hacia las tinieblas, el Señor va a hacer una transformación y lo va a llevar a la luz, donde usted y yo vamos a encontrar y vamos a seguir viendo el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, ahí donde está, yo lo bendigo en el nombre de Jesús y le ruego al Señor que lo abrace, que lo llene de su luz, que lo llene de su paz, que lo llene de su amor y de su misericordia y que lo levante de en medio de esa posilga, en medio de esas tinieblas, en medio de ese lugar oscuro, en medio de ese valle de sombra y de muerte, que le muestre su fidelidad, su amor infinito en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora y te suplico, Señor, que nos lleves, Padre, bajo la sombra del Omnipotente. Que nos lleves, Señor, bajo el abrigo, Señor, del Altísimo, Señor. Que nos lleves bajo las alas de tu precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, guárdanos, guárdanos, amado nuestro.
en el nombre de Jesús, y que podamos ser luz para el mundo, sal, Señor, en medio de esta tierra, en el nombre de Cristo. Danos tu paz. Amén, amén y amén. Gracias.